Hoy vamos a meternos de lleno en un número que en el mundo corporativo siempre hace que una levante la ceja. Siempre. Un crecimiento del 14% en el EBITDA, la empresa es Enax y el periodo son los primeros 9 meses de 2025. Un titular así es una invitación a preguntar, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Es suerte? ¿Es magia? ¿O es una gestión brillante? Es la pregunta del millón. Y para responderla, tenemos en nuestras manos un análisis financiero muy detallado y además el propio informe de resultados de la compañía. Y el análisis principal que estamos usando usa una analogía que me parece perfecta. A ver. La de un tren de carga. Hoy vamos a desarmar cómo este tren no solo aceleró, sino cómo lo hizo de una manera increíblemente eficiente. Me gusta esa idea. No es solo la velocidad, sino la ingeniería detrás. Nuestra misión entonces es entender la mecánica de ese tren, ¿no? ¿Qué lo impulsó, cómo controló su combustible y qué nos dice sobre la ruta que planea tomar a futuro? Exacto. Así que empecemos por la sala de máquinas, los números duros. Vamos a ello. El EBITDA consolidado, que para simplificar es una buena medida de la ganancia operativa de la empresa, alcanzó los $283,3 millones entre enero y septiembre de 2025. Y si miramos la foto del año anterior, del 2024, esa cifra era de 249,5 millones. La matemática es sencilla. Son $33,8 millones más. Ahí está el famoso 14%. Pero aquí es donde me surge la primera duda. ¿Adelante? El informe destaca que el margen EBITDA se mantuvo estable en un 18%. Correcto, ¿no varió? A ver si entiendo. El EBITDA sube un 14%, pero el margen se queda fijo. Mi primera reacción sería pensar que eso no es tan bueno. O sea, no deberían haber mejorado el margen si son más grandes y en teoría más eficientes. ¿O lo estoy viendo mal? Es una excelente pregunta, y es la clave para entender la calidad de este crecimiento. En muchos casos de expansión rápida, ves que los márgenes se erosionan. Claro. Las empresas gastan una fortuna en marketing, bajan precios, los costos se disparan, venden más, sí, pero ganan menos por cada dólar vendido. Claro, es el clásico crecer para morir. Exactamente. Lo que vemos aquí es todo lo contrario. Mantener el margen estable en un 18%, mientras los ingresos crecen a 2 dígitos, es una señal de una disciplina férrea. Ok. Significa que por cada dólar adicional que entró, lograron mantener la misma proporción de ganancia. No sacrificaron rentabilidad para crecer. Es la definición de un crecimiento saludable. Ok, eso aclara muchísimo. El tren no solo aumentó su velocidad, sino que mantuvo su eficiencia por kilómetro, por así decirlo. Entonces, la siguiente pregunta es obvia. ¿De dónde vino esa aceleración? ¿Qué motor impulsó los ingresos? El motor principal tiene un nombre, claro, Latinoamérica. Pero veamos el cuadro completo primero. Los ingresos consolidados totales crecieron un 11%, hasta $1.565,1 millones. Exacto. Y es importante destacar que no fue solo un efecto de precios. El volumen de ventas físicas, o sea, la cantidad de producto que realmente movieron, aumentó un 7,2%. O sea, vendieron más producto. Y además, el valor de esas ventas creció más rápido. Eso ya dice algo. Pero volvamos a la geografía. Mencionaste Latinoamérica. Sí, fue la estrella indiscutible. Los ingresos solo en esta región se dispararon un 15%, y los informes son muy específicos. Lo atribuyen a 2 factores: mayores consumos en Chile y nuevos contratos en Perú. Ajá. Si miramos el volumen, las ventas físicas en la región crecieron un 11,6%, con Perú, Brasil y Chile a la cabeza. Entonces el corazón del motor está bombeando con fuerza en su propio continente. Pero los informes también mencionan otras regiones, ¿cierto? África, Oceanía. Crecieron, pero a un ritmo más moderado. En África y Oceanía, los ingresos subieron un 5%, principalmente por África. Y esto es estratégicamente muy relevante. ¿Por qué? Demuestra que, aunque el impulso principal vino de Latinoamérica, no dependen de un solo mercado. Tienen múltiples focos de crecimiento, lo que diluye el riesgo. No es un éxito aislado en un país. Entendido. El tren tiene un motor principal latinoamericano que va a toda máquina, pero también tiene motores secundarios que aportan y dan estabilidad. Ahora, esto me lleva al otro lado de la ecuación. Los costos. Exacto. El combustible. Cuando un tren acelera tanto, el consumo se puede disparar. ¿Lograron evitar esa trampa?
No solo la evitaron, sino que aquí encontramos la jugada maestra de su estrategia. La gestión de costos fue casi quirúrgica, y todo se basa en un concepto que mencionan, las fórmulas de indexación. Suena técnico, pero imagino que es su receta secreta, ¿o no? ¿Cómo funciona? A ver, imagina que vendes pasteles y tu costo principal es la harina. Si el precio de la harina se duplica, podrías perder todo tu margen. Claro. Lo que hace Enaex es firmar contratos donde el precio no es fijo, sino que se ajusta automáticamente según el precio de sus harinas, el amoníaco, el petróleo, la energía. O sea, le dicen al cliente, mi precio base es este, pero si mis costos suben, tu precio sube. Y si bajan, el tuyo también. Justo así, transfieren el riesgo de la volatilidad de las materias primas al cliente, protegiendo su propio margen. Suena como un seguro perfecto. Pero, ¿no tiene un lado B? ¿Qué pasa si los precios de los insumos caen en picada? ¿Se quedan con precios más altos que la competencia? Ese es el riesgo, absolutamente. Es una estrategia que prioriza la estabilidad sobre la oportunidad de maximizar ganancias en un mercado a la baja. Pero para ellos, cuyo negocio es a largo plazo, saber cuánto van a ganar por cada tonelada es más valioso que apostar a que los precios se desplomen. Es una apuesta por la seguridad. Ok, entonces tenían este escudo de la indexación. La pregunta es, ¿tuvieron que usarlo mucho? ¿Qué pasó con el precio de su combustible principal, el amoníaco? Y aquí la historia se pone todavía mejor. El precio promedio del amoníaco en el tercer trimestre de 2025 fue de $428 por tonelada. Un momento, déjame buscar el dato del año anterior. Aquí está. $417 por tonelada en 2024. Es prácticamente el mismo precio. Exacto. Y esa es la combinación ganadora. Es como tener un paraguas de última generación en un día que apenas llovizna. La estrategia les dio la seguridad de que estaban protegidos, pero la estabilidad del mercado del amoníaco les dio el margen para operar con tranquilidad. Fue una mezcla de planificación y un entorno favorable. Vaya, ahí es donde todo hace clic. No fue solo su gestión, sino cómo su gestión interactuó con el mercado. Pero hay más sobre costos, ¿verdad? Hay un dato sobre los gastos de administración que me pareció impresionante. Sí, esa es la cereza del pastel de la eficiencia. Mientras los ingresos, la velocidad del tren, crecían a un ritmo del 11%, los gastos de administración, distribución y otros, que serían como los costos de mantener la estación, solo aumentaron un 4%. Eso es apalancamiento operativo en su máxima expresión. Es la definición clásica. Significa que su estructura es tan sólida que puede absorber un enorme aumento en el negocio sin necesidad de engordar su propia burocracia. Cada nuevo contrato se vuelve progresivamente más rentable, es una máquina muy bien engrasada. El panorama se ve increíblemente claro ahora. Tenemos un tren que acelera gracias a Latinoamérica, que gestiona su combustible de forma magistral y cuya operación es súper eficiente. Pero un tren no vive solo del presente. ¿Qué nos dicen los informes sobre las vías que están construyendo para el futuro? Ese es el siguiente capítulo, y es igual de importante. Los informes dedican espacio a varios hitos que no impactan directamente en el EBITDA de estos 9 meses, pero que construyen la narrativa de solidez a largo plazo. Mencionan, por ejemplo, la primera tronadura en el proyecto Centinela. A primera vista parece una nota de prensa más, pero le dan mucha importancia. ¿Por qué? Porque es la respuesta a la pregunta, ok, su presente es sólido, pero ¿de dónde vendrá el crecimiento en 2030 o 2040? Centinela es la respuesta. Claro. Este proyecto va a aportar cerca del 70% del mineral para una nueva planta concentradora durante los próximos 30 años. No están pensando en el próximo trimestre. Están construyendo la fábrica del futuro. Están asegurando la materia prima para las próximas décadas. Y a eso le suman otros hitos, como reconocimientos en innovación y un bono sostenible que fue un éxito. Pareciera que están construyendo una reputación muy específica. Totalmente. Están tejiendo una narrativa para los inversores. El premio, por ser una de las empresas más innovadoras por 8º año consecutivo, les dice a sus clientes, somos los más inteligentes. Y el bono, la exitosa colocación de un bono corporativo vinculado a la sostenibilidad con una demanda que casi triplicó la oferta, le dice a los inversores, somos responsables y el mercado financiero confía en nosotros a largo plazo. Entonces, si juntamos las piezas, el mensaje es una trilogía de confianza. Exacto.
Nuestro futuro está asegurado. Centinela, nuestra operación es de vanguardia, innovación y nuestra gestión es sólida y responsable. Bono. Eso trae a un tipo de capital más paciente, de mayor calidad. Y esa confianza se ve reflejada en otro indicador que mencionan, la cobertura de gastos financieros. Pasó de 10,80 a 12,20 veces. Ujú. En simple, ahora tienen más de 12 veces el dinero necesario para pagar los intereses de su deuda. El colchón de seguridad se hizo aún más grande. Correcto. Todo está conectado. Un mejor EBITDA te da más solidez, lo que te da más confianza del mercado, lo que te permite financiar proyectos a futuro como Centinela, que a su vez aseguran el EBITDA del mañana. Es un círculo virtuoso. Bien, creo que hemos desarmado el tren pieza por pieza. Si tuviéramos que volver a armarlo y resumir la historia detrás de ese 14%, ¿cómo lo haríamos? Usando nuestra analogía. El tren de carga llamado ENAEX aumentó su velocidad de forma impresionante, con ingresos creciendo un 11% impulsado por una demanda voraz en su ruta principal de Latinoamérica. Pero lo hizo sin derrochar combustible. Gracias a una combinación de contratos inteligentes y un precio del amoníaco estable. Justo, su consumo fue eficiente. Y al mismo tiempo, los costos de su equipo de control y administración crecieron a un ritmo mucho más lento. El resultado es que el tren no solo fue más rápido, sino más rentable, permitiendo que su capacidad de generar ganancias, el EBITDA, creciera a un ritmo aún más rápido. Ese famoso 14%. Es la combinación perfecta de aceleración y eficiencia. Y mientras corre a toda velocidad, ya está enviando equipos a construir las vías para las próximas décadas. Surema como una máquina perfectamente afinada y con un plan de ruta muy claro. Sin embargo, los mismos análisis que describen este éxito también pintan un cuadro del paisaje global que se ve un poco más nublado. Así es. Y ese es el punto final que nos deja pensando. Los documentos mencionan un contexto global desafiante. Tensiones comerciales, incertidumbre política y, sobre todo, pronósticos de crecimiento económico mundial más débiles para 2025 y 2026. O sea, el entorno podría pasar de ser un viento de cola a un viento en contra. Lo que nos lleva a la gran pregunta para el futuro. Exacto. Y es una pregunta que vale la pena dejar sobre la mesa. ¿Cómo una empresa tan ligada a los ciclos de los commodities y de la minería como ENAEX podría navegar un escenario económico global más incierto? Su modelo de negocio ha demostrado ser increíblemente robusto. La prueba de fuego. La prueba de fuego será ver si esa misma resiliencia se mantiene cuando el clima económico global se vuelva potencialmente mucho más adverso. Esa es la incógnita que el tiempo y los próximos informes nos ayudarán a resolver.